Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo siempre agradecida de Dios, complacida de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Y yo sé que también en la vida de ustedes. Agradecerle que estamos vivos, que nos levantamos en esta mañana lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de amor. Agradecida de que tenemos un techo, tenemos un desayuno, tenemos familia con quien pelear o abrazar, tenemos colegas y qué lindo es vivir. Estar vivos, señores, es un privilegio y es por eso que cada sábado tenemos que agradecerle y todos los días a Dios por esta bendición. Agradecerles también que estamos aquí en vivo en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, un programa que es hecho para todas las familias, con amor, pero también hecho para líderes comunitarios, madres, padres, profesionales, seguidores de nuestra misión. Juntos hacemos una misión posible, accionando desde el amor. Hoy y siempre abrimos una ventana precisamente para crear ese espacio donde transformamos la realidad, elevamos las voces de muchas personas que muchas veces no son escuchadas. Encendemos una luz de esperanza en tu corazón, conjuntamente con los profesionales que hoy y siempre vienen a hablar a este programa. Sí, porque yo siempre le digo a ustedes que este programa no se trata de Raquel Quesada. De repente le vamos a cambiar el nombre. Este programa se trata de los profesionales que vienen comprometidos con la verdad y la pasión, donando de su tiempo para estar conectado con ustedes y educándolo. Claudio en los controles, en la producción, también mi esposo, cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para que usted hoy esté mirando este resultado. Este es un programa que se trabaja la semana entera, pero siempre tenemos esa esperanza de que usted en cada episodio recibe ese abrazo, ese puente, y que transformemos su historia en una revolución positiva. En este programa siempre hablamos de educación especial, equidad en las escuelas, derechos y las políticas públicas a favor de un mundo mejor. Que se hagan y se cumplan las políticas. Un llamado a esos países que simplemente se quedan en papeles y no lo ejercen. Hablamos también de la salud emocional en las familias, como hoy vamos a tener una invitada especial en esa área, accesibilidad tecnológica. Y yo estaba hablando en una cumbre geopolítica a favor de la tecnología inclusiva y cómo podemos seguir avanzando, pero sin dejar a las personas con discapacidad detrás. Yo siempre ahí tratando de aportar, todo el mundo hablando de temas importantes de la tecnología en todas las áreas, y de repente viene Raquel Quesada a hablar de la importancia de una tecnología inclusiva a favor de los demás. Señores, siempre agradecida de la plataforma, de los medios de comunicación, agradecer siempre a Discapacidad TV, ahí siempre las 24 horas con una programación de lujo a favor de un mundo mejor, rompiendo con esas barreras y educando a un mundo mejor.
Y ellos dicen, hola mundo, ese es su eslogan y por eso también los saludamos a todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Los dos denle ahí a la campanita, Discapacidad TV, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Denle la campanita, suscríbase para que cuando estemos en vivo, pues entonces usted sepa de este programa. Y como cada sábado también iniciamos con una cita del día y esta dice así. La vida es como un río. No puedes detenerse su corriente, pero puedes aprender a navegar sus aguas con sabiduría, paciencia y propósito. Muchas veces no sabemos nadar y nos metemos en ese río, asustados, con miedo, sin saber si nos vamos a ahogar. Pero si tú usas tu sabiduría en medio de la certidumbre, si usas la paciencia, si te guía a través de tu propósito, que es lo que me ha pasado a mí con mi hijo con discapacidad, verás que aprenderá a nadar en esa corriente y verás cómo todo saldrá mejor. Esa es mi invitación para hoy. No trate de nadar contra la corriente, nada hacia la corriente y tú verás cómo la vida te va a hacer de color de rosa, como dice un amigo mío, y también pues todo te saldrá mejor. Señores, la cartelera de hoy promete, ahí está ya tempranito en la mañana, Eduardo Cubero desde Costa Rica, un médico general, y hoy vamos a hablar del Alzheimer, señores, causas y efectos. ¿Cómo se está produciendo? Las estadísticas están aumentando. ¿Qué está pasando? Los ambientes, ¿qué estamos comiendo? ¿Medicina quizás? O quizás genética. Ahí estará también con nosotros nuestra querida Vanessa Cruz, quien ahora ya es graduada, es clínica en salud mental y nos hablará precisamente de los paradigmas que hay con las familias, especialmente las latinas. ¿Por qué no acuden a darse su cita con la salud mental? ¿Por qué no acuden y no hablan de situaciones que quizás para muchos pues pueden ser juzgados? Así que todo esto y mucho más después de la pausa comercial, porque juntos seguimos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, señor, y esta oportunidad me toca hablar de la persona que cambia el mundo. ¿Y quién es él? Él es John Hockenberry y ahí está él pues cambió la percepción de la discapacidad en los medios. John Hockenberry es un reconocido periodista, escritor y presentador estadounidense que utiliza una silla de ruedas debido a una lesión en la médula espinal sufrida en un accidente automovilístico cuando era joven. A pesar de su discapacidad, construyó destacadas carreras en medios de comunicación, NPR, National Public Radio, ABC News y NBC News, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del periodismo estadounidense.
sus contribuciones principales en representación de los medios de comunicación, demostró que una persona con discapacidad puede desempeñar al mismo alto nivel en el periodismo y en la comunicación. Ayudó a aumentar la visibilidad de profesionales con discapacidad en la televisión y la radio. En su defensa de la inclusión ha escrito extenso sobre discapacidad, accesibilidad y derechos civiles. Ha promovido conversaciones sobre los medios representando a las personas con discapacidad. Desafió también estereotipos que presentan a las personas con discapacidad como dependientes o incapaces. Mostró que la discapacidad es una característica de la persona, no una limitación de su potencial. Así que por eso y mucho más, este programa hoy le da honra a John Hockenberry. Señores, y de honra a honra está ya una amiga, una colega y ya graduada, pues de verdad que para mí me llena de mucha emoción y felicidad, porque sus logros son mis logros, porque yo sé, como estudiante todavía, yo sé lo que es tener una familia, tener hijos, estar estudiando y encima de eso estar trabajando y también estar con los compromisos que le demanda la comunidad. Es por eso que está con nosotros Vanessa Cruz, quien hoy es Clinician Mental Health. Así es, señores. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Qué placer y qué honor de tenerte y muchas felicidades por tu logro. Muy buenos días, mi Raquel hermosa, y muy buenos días a todas las personas que están esta mañana conectados con nosotros. Una alegría muy grande para mí, sinceramente, estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias una vez más por la invitación. Cuando me dijiste de tu nuevo título, yo dije, wow, es importante explicar qué es esta carrera. Porque todavía existen los estereotipos, todavía existen la discriminación, todavía existen la mala percepción de cuando la persona tiene que ir a hacer terapia con una clinician. Quizás usted dice, ay, mi salud mental, y ya de por sí las personas empiezan a ver al otro de manera diferente. Háblanos un poquito de qué se trata esta profesión y cómo tú vas a darle apoyo a una comunidad que en estos momentos está altamente en demanda. Claro que sí. Bueno, actualmente soy consejera de salud mental clínica, especializada en trabajo con todos. Trabajo actualmente con niños, adolescentes, con adultos y también con adultos mayores. Entonces, mi experiencia incluye el apoyo a personas que enfrentan los desafíos relacionados con condiciones mentales clínicas, agudas y también crónicas. También personas con ansiedad, depresión, trauma, trastornos del estado de ánimo, y también el trastorno por uso de sustancias y también con la comunidad neurodivergente. Entonces lo que yo hago es utilizo enfoques basados en evidencia para poder ayudar a personas a desarrollar herramientas de afrontamiento, también a fortalecer mucho su bienestar emocional y a alcanzar sus metas personales. Mi trabajo también incluye la educación en salud mental, que es lo que obviamente también hacemos en este gran programa, la prevención, la intervención temprana y también la promoción de la resiliencia desde una perspectiva culturalmente sensible y también centrada en la persona, ya que cada persona es única, cada persona tiene sus propias metas cuando viene a su salud mental. En este mundo que estamos viviendo en la actualidad, afrontamos tensiones, una vida pues de mucho ajetreo, que el trabajo, que la familia. Me encanta cuando converso contigo porque si estoy triste, si tengo hambre, si estoy cansada, pues yo, cuando tú me preguntas, yo no te puedo hablar mentira. Y esa es una de las cosas que lo identifican las personas que tienen autismo o tienen TDAH. Nosotros somos muy claros, decimos las cosas como son, que muchas veces pasamos por antiprofesional o quizás vendemos demasiada claridad. Entonces, tú me dijiste una vez, Raquel, yo conozco muy pocos líderes que cuando tú le preguntas, no dicen con sinceridad cómo se siente. Un día estuvimos hablando y tú me preguntaste, Raquel, ¿cómo tú estás? Yo aquí cansada, con hambre. Y te gusta eso, porque yo soy natural, porque yo soy real. Pero estamos viviendo en un mundo de apariencia y de que yo soy Superman, Superwoman y que no me canso. Entonces, háblanos un poquito de eso. Claro que sí, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me encanta conversar contigo, Raquel. Tú eres una persona muy transparente cuando viene a sus sentimientos y cómo se siente, y eso es muy, muy, muy importante. Y porque esto sigue siendo un tema muy difícil de hablar cuando hablamos de la salud mental en muchas familias. No todas las personas tienen ese espacio para poder expresarse, para poder pedir ayuda.
¿Por qué? Durante muchas generaciones se nos enseñó que las emociones deberían ocultarse o que hablar de ellas era una señal de debilidad. Y eso lo he escuchado mucho en mis pacientes en sesiones. Y también, obviamente, también cuando hago trabajo en la comunidad. Muchas familias crecieron sin las herramientas para poder expresar sus sentimientos o para pedir ayuda, lo cual ha contribuido a mantener en silencio muchos temas. Y una de las razones por la cual siempre yo le hablo a la juventud, les digo, muchas personas labeled, como etiquetan a nuestra generación como la generación cristal. Pero para mí esta generación, y lo he dicho en mis libros, es la generación de la esperanza. ¿Y por qué? Porque esta generación está teniendo conversaciones que muchas generaciones no han tenido. Están abiertas a expresarse, a pedir ayuda, a buscar un terapista, a decir yo veo a mi terapista, a decir yo tengo TDAH, yo tengo autismo, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad y yo voy y veo a mi terapista. Y esa, aunque parezca mentira y aunque parezca algo súper mínimo, es una gran diferencia en nuestra sociedad, porque de esa manera estamos también promoviendo la educación y la salud mental, y a la vez también la empatía y el respeto por todas las personas. Y sinceramente es una carrera que yo amo mucho y agradezco mucho a las generaciones actuales que se están atreviendo a hacer lo que quizás sus padres no hicieron un día, sus abuelos no hicieron algún día. Entonces, es sinceramente un honor muy grande ver que estas conversaciones y estos espacios también nos ayudan a que las personas reflexionen y se animen a buscar a una persona que los pueda ayudar y ser mejor. Yo digo que las redes sociales siempre juegan un papel positivo y un papel negativo ante la salud mental, porque muchas veces hay individuos que tienden a compararse, hay individuos que tienden a simplemente promover o enseñar en sus redes sociales la perfección, cuando no estamos en una perfección. O sea, si usted es mamá, usted va a haber momentos que usted va a andar en chancleta, en suéter, con una gorra, sin maquillaje. Entonces, pocos líderes, y ahí yo me incluyo, pocos líderes mostramos la verdad. Yo no espero. Yo soy de la que cuando siento en mi corazón no importa, bueno, no que no importe cómo esté, pero no le doy mucho mente a que si tengo maquillaje, a que si estoy perfecta, porque estamos viendo que solamente los influencers que están bien maquillados, bien puestos, bien, o sea, estamos vendiendo una imagen que está afectando mucho a nuestros jóvenes, a la salud mental, incluso hasta padres que se comparan con otros padres, porque hay padres que presentan una casa perfecta, un marido perfecto, todo perfecto, y cuando muchas veces esto no es verdad. Es muy cierto, las redes sociales pueden ser muy positivas, ¿verdad? Ofrecen conexión, ofrecen apoyo, ofrecen información, pero también pueden fomentar comparaciones poco realistas de lo que tú hablabas, ¿no? La perfección. Y eso ¿qué está provocando eso? Está provocando mucha ansiedad, baja autoestima y también la presión social. Entonces la clave está en utilizarlas de una manera consciente, una manera equilibrada. Y una de las cosas que decía una de mis cantantes preferidas, que es Selena Gómez, decía, las redes sociales son una gran mentira. ¿Y por qué lo decía ella? Ella está obviamente en un mundo en Hollywood como cantante, y en lo que tú hablabas, Raquel, que siempre es el perfeccionismo, el maquillaje, el cabello bien hecho, la ropa bien puesta, el lugar perfecto, y ella no se presenta de esa manera. Ella se presenta de una manera humana, y eso es lo que está faltando a nuestra generación, a nuestro mundo hoy en día, conectar con lo humano. Esa es la conexión que necesitamos. Y cuando viene, como tú decías, Raquel, cuando viene a las redes sociales o hacer un video, muchas veces yo me pongo a hacer un video obviamente para mi comunidad, para todas las personas que me siguen. Educativa. Y muchas veces yo digo, yo no tengo maquillaje o no tengo labial, pero yo digo, ¿sabes qué? Es importante mostrarme como yo estoy en este momento, porque yo tengo muchas jovencitas que me siguen. Y a mí no me gusta proyectar un perfeccionismo falso. Porque no todo el día, como tú decías, Raquel, y como también lo vemos en muchas redes, estás súper maquillada, con tu terno, con tu cabello bien hecho. O sea, muchas veces yo estoy aquí en casa o en mi trabajo y obviamente estoy corriendo, haciendo muchas cosas con mis diferentes roles, y no siempre estoy súper arreglada. Entonces es importante tener un equilibrio consciente y a la vez también no compararse. Una de las cosas que hablo en mi libro Floreciendo, que es el primer libro que saqué,
es el desconectarte para conectarte. Es muchas veces tener un detox de las redes sociales. Cuando tú ya sientes que las redes sociales están afectando, no solamente de forma mental, pero también física, porque mente y cuerpo son conectados, es importante tomar tomar un break, ¿no? Tomar un espacio de desapegamiento de las redes sociales y enfocarte en ti mismo. O otra cosa que también siempre recomiendo es cuando tú te das cuenta que estás comparando, usando tus redes sociales como una red de comparación con otras personas, es importante estar muy consciente de eso y, una vez más, centrarse en uno mismo y disfrutar la vida, disfrutar el presente, porque las redes sociales no lo son todo. Yo creo que tenemos un trabajo muy arduo y grande que hacer de seguir creando campañas de sensibilización, promover la inclusión, el apoyo mutuo, que no importa también qué estatus o qué posición tú eres o tú tengas o qué tipo de profesional sea, porque también vemos como los adultos ellos mismos pues crean un ámbito bien distorsionado. Combatir la discriminación y ese estigma que existe a favor de la salud mental. Creo que debemos también difundir más informaciones basadas en evidencia científica que acompañen a las personas que están pasando por situaciones de salud mental y mostrar historias de recuperación, porque mientras las personas hablan de que mira, cuando yo hago conferencia, tú lo sabes, tú has estado en mi conferencia, siempre hablo de mi experiencia con ataque de ansiedad, con depresión, y eso no me hace menor, eso me hace incluso una mujer más resiliente, que pude superar, que pude traspasar esos episodios y que hoy en día puedo pues identificar qué es y hacerle ese acompañamiento y ponerme en los zapatos de los demás. Totalmente. Y lo que tú estás haciendo con tu ejemplo, Raquel, es que tú estás creando una cultura mucho más empática, porque muchas personas viven en su propia cárcel, así yo lo digo. Se guardan todo, pero como no tienen a un líder, no tienen a una persona que dice, mira, yo tengo esto, yo sufro de esto, yo no siempre me veo perfecta cuando hacemos nuestros videos o subimos alguna foto. Entonces, de la manera que tú eres como una líder, estás también predicando, estás promoviendo una cultura de empatía, de respeto. Estás escuchando sin juzgar a las personas, informando adecuadamente, utilizando un lenguaje respetuoso y también recordando que detrás de cada diagnóstico existe una persona con una historia única. Y que ese diagnóstico, lo cual es otro tema, no te limita de ser quien tú eres, no te limita de tus sueños, no te limita de las cosas que tú quieres llegar a ser. Y muchas personas lo posponen. Y también lo he visto, lo que hablábamos temprano también, Raquel, contigo. Por ejemplo, cuando viene la maternidad, muchas madres dicen, ya soy madre, ya no puedo ir a la universidad, ya no puedo hacer ejercicio, ya no puedo cumplir mis metas, mis sueños que tenía. Pero sin embargo, la maternidad, si tú lo ves desde otro punto, es una gran fuerza, es una gran motivación para seguir adelante, porque ahora tú ya no vas a ser ¿cómo se dice? El role model, el líder de alguien más, sino de tus hijos, que son los más cercanos. Y ese va a ser lo que tú haces, va a ser el legado que tus hijos van a tener. Y un legado es para toda la vida. Y mira, ahí va también en cuanto a la salud mental de nuestros hijos, de servir de legado, de role model para ellos, pero también hablarle que es está bien usted decir, expresar su sentimiento, decir que no puedo, estoy cansado, no quiero ir, pero también que usted diga cuando le duele la cabeza, cuando está triste, cuando está enojado. Cuando le mostramos eso a nuestros hijos desde pequeños, a validar sus emociones, estamos ayudándolo a que cuando ellos se sientan quizás con otras situaciones emocionales, que puedan pedir ayuda, porque muchas veces eso es lo que pasa, no nos enseñaron, estamos arrastrando carencias limitantes y esto puede hacer que no haga daño con nuestra salud mental al no pedir ayuda a tiempo. Totalmente. Si nosotros ignoramos nuestras emociones, va a doblegar todo lo que estamos sintiendo. El estrés va a afectar nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales, disminuir nuestro rendimiento laboral, académico, incluso impactar no solamente nuestra salud mental, obviamente, pero también nuestra salud física. Lo que no atendemos emocionalmente
suele también manifestarse de otras maneras físicas. Y lo que tú me decías, por ejemplo, yo hablo en mi casa de cómo me siento con mis hijos, me duele la cabeza, me duele lo de acá. Y eso es algo muy importante porque de esa manera tú estás rompiendo ese gran estigma que hay de hablar de que cómo tú te sientes como padre, como madre, como ser humano, porque aparte de ser padres no dejamos de ser seres humanos. Y eso es algo que también yo predico mucho cuando viene en terapia. El hecho que tú eres padre y que eres madre no quiere decir que eres un superhéroe. No, por esa misma razón que tú quieres dejar un legado para tus hijos, quieres ser un ejemplo para tus hijos y quieres también sentirte bien contigo mismo, busca ayuda. Porque aún existen muchos prejuicios, la desinformación y el miedo al juicio social. Y aunque, como hablaba anteriormente, hemos avanzado mucho, especialmente con las nuevas generaciones que están hablando más. Por ejemplo, nosotros como líderes concientizando, educándonos y hablando de estos temas abiertamente, aún así todavía necesitamos más educación y conversaciones abiertas sobre estos temas, porque así de esa manera estamos rompiendo cualquier tipo de cadenas, de prejuicios, de estigmas, especialmente en las comunidades minoritarias, que es, cuando viene a la salud mental es un tema muy poco hablado. Y me gusta también porque hay profesionales como tú, comprometidos, que hablan un segundo idioma, que eso también puede conectar con las personas. O sea que ya hay más profesionales que hablan el español en este país que nosotros vivimos. Tus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarte en las redes sociales y cómo podemos encontrar tus libros. Ay, claro que sí, mi Raquel hermosa. Bueno, primero que todo le diría a todas las personas que están aquí con nosotros esta mañana que no están solos. Que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino es un acto de valentía, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Y que hoy en día ya no hay excusas. Oh, que mi mamá no me habló, que mi papá no me habló. Es importante no buscar a quién culpar, sino tomar responsabilidad y hacerlo por nosotros mismos. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas y buscarles el primer paso hacia una recuperación, hacia un bienestar y hacia una vida mucho más plena para nosotros y a nuestros familiares también. En las redes sociales me pueden encontrar como Vanessa Cruz Weiman, así como lo ven mi nombre aquí. Y mis libros también, cuando vayan a mi perfil de las redes sociales, van a encontrar el enlace para que puedan obtenerlos. Excelente, muchísimas gracias, gracias por este acompañamiento. Espero que tenga un resto del día pues con toda la familia, porque sé también que te encanta compartir con tus hijos y eso también ayuda a la familia, tiempo de calidad en su salud mental. Enhorabuena otra vez, felicidades y te quiero muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Raquel hermosa, y gracias a este espacio. A todas las personas que escuchan, sinceramente, Raquel es una gran líder en nuestra comunidad. La queremos mucho. Es una persona muy transparente, muy genuina, y que me encanta conversar con ella porque siempre es una persona súper sincera y me encanta. Gracias, Raquel, por este espacio que me has concedido. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho y sigue siendo esta gran líder que, sinceramente, eres el gran ejemplo para muchas personas. Tú también, te voy a extrañar en el Fenway. Bye, beso, te quiero mucho. Te quiero. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos con el doctor Eduardo Cubero, ahí quien va a hablar del Alzheimer. Señores, si usted está pasando o quizás le están empezando a olvidar la cosa, está entrando en edades, como dicen, después de los 65, 50, 60, ay Dios mío, o tiene un familiar, usted es un cuidador, como mi mamá que está cuidando a mi abuela y a ella se le está olvidando muchas cosas, pues este programa es para usted. Llame a su familia, llame a todo el mundo y dígale que este programa está en vivo, que van a hablar del Alzheimer, porque todos tenemos que educarnos. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH,
Trauma y propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Estamos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad pues nos tocan las noticias. Noticias positivas, noticias negativas a favor de la discapacidad. Señores, la Unión Europea fortalece la tarjeta europea de discapacidad. Así mismo como lo escuchan, la Unión Europea avanzó en la implementación de una tarjeta común que permitirá a las personas con discapacidad acceder más fácilmente a beneficios y servicios en los países miembros, promoviendo la movilidad y la inclusión. En Japón, amplía. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad está mi amigo, mi colega, mi hermano desde Costa Rica. Ahí está el doctor general Eduardo Cubero, quien hoy vamos a hablar de un tema que realmente ya en mi familia está afectando, el Alzheimer. ¿Qué es? ¿Cómo es la causa? ¿De dónde proviene? ¿Cómo nosotros podemos crear más conciencia y educación en cuanto a este tema? Pero para eso tenemos al doctor que nos va a explicar ahora mismo. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Buenos días, mi querida Raquel. Un placer estar contigo y con todos tus televidentes. Antes, cuando empezaste el programa, dijiste algo muy interesante, el fluir con la vida. Y es parte de la filosofía taoísta, el no ir en lucha contra las circunstancias. Y eso tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy acerca de lo que es el Alzheimer. Vamos a ver. El Alzheimer es una de las demencias, por no decir la más frecuente de las demencias. Se calcula que entre un 40 y un 60% de las personas, de los cuadros demenciales en adultos mayores, es Alzheimer. Como toda demencia, tiene sus características particulares. La demencia por Alzheimer o trastornos neuroconductivos, que es como se les dice actualmente, tratando de minimizar el término despectivo de la demencia, se basa y empieza con pérdida de la memoria, un problema de la memoria reciente, y eso resulta a través de lo que es el daño o la atrofia. Atrofia significa disminución del tejido a nivel del hipocampo. El hipocampo es en nuestro cerebro, la zona central, que es la que se encarga de lo que es los recuerdos. Y entonces, las características principales de la demencia o trastorno cognitivo neuroconductual del Alzheimer radica en que empezamos a olvidarnos de cosas. A veces cosas tan sensibles, tan sencillas, como es empezar a marcar, que se nos olvide cómo marcar un teléfono, que se nos olvide cómo hacer los cambios del dinero o contar dinero, que se nos olvide empezar a olvidar el nombre de las personas más cercanas a nosotros. Uno de los cuadros más clásicos que muchas veces veo en la consulta es cuando empiezan a perderse en lugares conocidos. Tan fácil como decir el parque que queda a 300 metros de la casa, por el cual han pasado cientos de veces. A veces perderse dentro de la misma casa. A veces no encontrar las cosas en sus lugares. Y esos tipos de trastornos tienen varios niveles. Tenemos el primer nivel donde empiezan a perder esas situaciones, pero conforme va pasando el tiempo pueden llegar a tener una dependencia total.
porque se les olvida cómo masticar, se les olvida hacia dónde va la cuchara con la comida y se vuelven total y absolutamente dependientes. Eso es un trastorno que está abarcando a una gran cantidad de personas. Le decimos demencia senil porque supuestamente surge en las personas mayores de edad, mayores de 65 años, mayores de 60 años. Sin embargo, cada día estamos viendo personas que tienen esos cuadros a edades más tempranas. Y esa parte es donde tenemos que tener la capacidad de empezar a diagnosticarlo desde una forma clara. Ahora bien, no siempre que se nos olviden las cosas significa que estamos entrando en cuadro demencial. A veces cuando tenemos un ritmo de vida muy activo, cuando tenemos muchas preocupaciones en la cabeza, cuando nuestro cortisol está excesivamente elevado, nuestra capacidad de concentración, por lo que llamamos, y hemos hablado en otras ocasiones, un secuestro amigdalino, o sea, la pérdida de sangre en nuestro sistema frontal hacia lo que es la parte muscular para la defensa, provoca que no tengamos esas capacidades de atención que teníamos el día anterior. Entonces, ¿cuándo es peligroso que tengamos estos problemas? Bueno, y se me olvidaba otra cosa. Hay ciertos medicamentos que cada vez se utilizan más en la práctica clínica, como las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, lorazepam, que también pueden provocar lagunas mentales, también pueden alterar nuestra parte de recuerdos. Entonces hay que saber diferenciarlo, y es ahí donde un buen clínico puede entender si esta persona está, por el uso de esos medicamentos, teniendo problemas de lagunas mentales o problemas de memoria. Doctor, yo estoy asustada porque yo le mencioné que mi abuela ya está teniendo un poco de demencia. Muchas veces ella pregunta que quién es que le habla, siendo yo, y la primera vez me hizo llorar porque ver cómo mi abuela ya a veces no reconoce quién es que le está hablando. Ella era loca con Choán, ya no me pregunta por Choán, ahora me pregunta por el chiquito nada más, porque le decimos un apodo al chiquito. Entonces, esto tiene que ver mucho con la genética, porque ahora sí yo estoy asustada, porque yo veo aquí que la genética tiene un papel importante que ver con esto. Y yo guardo las cosas, doctor, y yo no me acuerdo dónde yo la guardo. Okay. Uno se ríe, pero es verdad. No, eso es normal que nos suceda a todos, sobre todo cuando somos un poco hiperactivos y andamos de un lado a otro. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde guardé el papelito para hacerme el examen? Eso le pasa mucho a mis pacientes. Ahora vamos a ver. Causa definitiva o específica para el proceso. Entonces, espérese, vamos por parte. Esto degenera las neuronas. Es una enfermedad neurodegenerativa. Ajá. ¿Se puede prevenir esto? ¿Podemos prevenirlo comiendo quizá zanahoria, cosas, haciendo ejercicio, teniendo una vida más saludable? ¿Podemos prevenirlo, doctor? Podemos ayudar a evitar de que se manifieste y podemos ayudar también a que se manifieste posteriormente. No, como te decía, no tenemos una causa específica de qué sucede, pero sí sabemos que es un proceso inflamatorio. El 100% de las enfermedades que tenemos los seres humanos son por procesos inflamatorios. Okay. El hecho de que se empiece a inflamar el cerebro, el hecho de que empecemos a tener trastornos de la conciencia, el hecho de que nuestra glía, que son las células que se encargan de limpiar toda la, digámoslo así, basura que queda en nuestro cerebro para que las neuronas puedan funcionar bien. Ahora bien, me dices algo de la genética. Sí, existe un factor importante. Existe el factor genético dentro de la enfermedad de Alzheimer, pero no es el principal. Realmente, muchas de las cosas que tenemos que empezar a entender es que hay factores diferentes que pueden afectar a que tengamos esa enfermedad. Los neurólogos, los geriatras, incluso los psiquiatras, que son los que manejan generalmente ese tipo de enfermedades, tienden a visualizar otro tipo de procesos.
Por supuesto, la edad es el factor más importante en la producción de Alzheimer, porque como ya les dije, hay pacientes menores de los 65 años que pueden empezar a tenerlo. La alimentación, importantísimo. Siempre es importante tener una alimentación sana, balanceada. Ojalá la alimentación mediterránea, un poco baja en grasas, baja en azúcares, esa alimentación sana que en todo lado donde leas cualquier artículo médico te va a decir que es de las mejores alimentaciones que podemos tener. El sueño, es importantísimo tener periodos de sueño adecuados y relajantes. Miren cómo tengo yo pacientes, sobre todo dentro del ámbito de la medicina, colegas que empiezan a tener problemas de concentración porque no duermen bien o su sueño es siempre pensando en situaciones específicas. Se sabe que debemos dormir de 7 a 8 horas. Son muy pocas las personas, si acaso un 1% a nivel mundial, que pueden descansar y reactivar todo su sistema inmunológico, endocrino, durmiendo menos de 6 horas. Realmente eso no funciona. Por eso es No, y el no dormir puede causar otros estragos en tu salud, irritación, depresión, o sea, te pone vieja más rápido, un sinnúmero de cosas que la gente no toma en cuenta la importancia de dormir. Yo, por ejemplo, yo ya a las 8:30, 9:30 como muy tarde, yo tengo que estar acostada, porque mi cerebro se despierta a las 3:30, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, yo conozco ya mi cuerpo y yo ya a esa hora todo el mundo tiene que estar acostado en mi casa y vamos a acostarnos porque hay que descansar. Perfecto, eso es importantísimo. Esas horas de sueño deben ser claras, deben de ser constantes. Otro factor importante, el movimiento. El ser humano está hecho para moverse. El ejercicio no solo activa tu parte física, no solo activa tu parte de serotonina, no solo activa tus endorfinas, sino que también ayuda a limpiar y activar las neuronas en nuestra vida. Mucho cuidado con el fumado y con el etilismo, con el consumo de alcohol. Yo sé que para muchas personas a veces la parte del alcohol en ciertas ocasiones es indispensable, pero el problema es cuando se abusa de esas sustancias porque contaminan el cerebro y empiezas a poder tener problemas demenciales. Doctor, están preguntando en la línea que si el Zolpidem fomenta Alzheimer. ¿Esto es algo que tiene que ver con el diazepam, familia genérica? Son medicamentos que pueden afectar la memoria, pero como les dije anteriormente, no todos los medicamentos tienen, la demencia producida por medicamentos no necesariamente es Alzheimer, incluso puede ser reversible si se utiliza en forma adecuada. O excesiva o dependencia de estos medicamentos. Es que ahí es donde caemos. Te voy a contar, yo tengo pacientes, las benzodiazepinas, el diazepam, el lorazepam, todos esos medicamentos deberían usarse en forma aguda por un periodo de 4 a 6 semanas, 8 cuando mucho. Yo tengo pacientes que tienen 20 años de tomar. ¡Oh, my God! Entonces ya el cuerpo tiene una dependencia de no producir melatonina, porque ya él sabe que tú me vas a dar esa pastillita y que así que yo me voy a dormir. Exactamente. Entonces una forma de producir melatonina es todas esas recomendaciones que hemos hecho, una buena alimentación, estimular siempre el cerebro, aprender cosas nuevas, aprender idiomas, aprender a tocar un instrumento, aprender a realizar arte, escribir, leer. Todas son cosas que te van a ayudar a que tu cerebro se mantenga activo, se mantenga en un proceso constante de aprendizaje. Recordemos que la neurogénesis es posible y tenemos una mala tradición dentro de nuestro contexto clínico de creer de que ya las neuronas que se murieron y punto. Pero nuestro cerebro tiene capacidad de ir regenerando. Ahora, ¿qué sucede?
cuando tenemos Alzheimer, cuando tenemos demencias de células de Levy, cuando tenemos demencias frontoparietales, lo que vamos haciendo es destruyendo no solo las neuronas, sino también el tejido que rodea a esas neuronas, y ahí es donde empezamos a tener esos problemas. Y ahí ya cuando tenemos una destrucción y una necrosis, que es decir, destrucción del tejido, y empieza a perderse toda la capacidad de irrigación y de conexión, es donde ya sí no es reversible. Y como bien lo dijiste anteriormente, Raquelita, nuestro cerebro no puede sanar si lo estamos contaminando, no puede sanar si lo estamos destruyendo. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo llegamos a crecer. No estamos condenados. Una parte muy importante que no podemos dejar de hablarla en este programa. Ser cuidador de una persona con Alzheimer es sumamente agotador. Sumamente agotador, porque imagínate que tú le des comida a esa persona, que me ha pasado, a veces le pregunto, abuela, ¿usted comió? Y me dice, no, a mí no me han dado nada aquí. Cuando yo sé que mi mamá es celosa con sus alimentos. Entonces, no solamente eso, sino ya mi mamá tiene que estar bañándola, ya mi mamá tiene que estar... Es agotador estar mirando que no se salga. O sea, hablan un poquito de eso. Mira, qué bien que mencionas esa parte. No hay tratamiento para el Alzheimer. Hay tratamiento que es disminuyen o retardan el proceso, pero generalmente llega a un punto en que los pacientes requieren de cuidados constantes, requieren de acompañamiento constante para todas las actividades de su vida. ¿Por qué? Porque pueden quemar la casa, pueden tener muchos problemas. Yeah. Ahora bien, vamos a esa parte que vos mencionabas, que es importantísimo. El síndrome del cuidador. Esa fatiga que tiene la persona que le toca cuidar a un paciente con Alzheimer, que es muy demandante, que no está ubicado en tiempo y espacio. Y les recomiendo la película El diario de Noah, que se trata también de una pareja con Alzheimer. Bueno, que ella tiene Alzheimer y él la cuida. Pero volviendo a eso, el síndrome del cuidador, en el cuidador, cuando empiezas a cansarte, cuando empiezas a enfermarte, cuando ya no tienes tiempo, cuando tienes espacio para ti, cuando no puedes dormir porque el paciente se despierta a medianoche, a las 2, a las 3 de la mañana y empieza a creer que ya es hora de irse a trabajar o cualquier actividad que tenga que hacer, no te permite dormir, entonces empezás a ser parte de ese mismo rol del paciente. ¿Qué sucede con el cuidador? El cuidador llega a un punto de estrés tan grande y generalmente, lamentablemente, el cuidado siempre se recarga en una sola persona de la familia, pero el estrés es tan grande, es tan agobiante, que esa persona empieza a tener sentimientos de culpa, porque llega a pensar, ay Dios, por favor, llévatela ya porque ya no aguanto. Y ese pensamiento empieza a hacer mella en esa persona. ¿Y qué sucede cuando esa persona fallece? Empieza a sentir sentimientos de culpa. Entonces, el síndrome del cuidador es un tema también muy apasionante y muy grande, del cual se puede hablar muchísimas cosas, pero así en términos generales, el paciente termina enfermando. El paciente termina con enfermedad tanto mental como física. Porque si es hipertenso, si es diabético, si padece de alguna otra enfermedad, empieza a descuidar su propia salud para cuidar a la otra persona. El cansancio es inmenso. Empieza a perder fuerza, empieza a sentir que ya no da más. Y empieza a sentir el reproche y el cansancio de las demás personas. ¿Cómo usted cree que podemos crear más empatía en una sociedad que muchas veces no entiende esta condición? ¿Cómo podemos hacerle ese acompañamiento? Porque si bien es importante mencionar que esa persona tiene esa condición, pero como usted mencionaba, hay una familia detrás que está luchando también para llevar ese paciente hacia adelante. ¿Cómo se le hace ese acompañamiento? Me imagino que también ustedes refieren a
los familiares o al cuidador a tener secciones de quizás de salud mental o seguir, qué sé yo, mirándose con un experto en esa área. O quizás también pues buscan grupos de apoyo que le puedan hacerle ese acompañamiento a las familias. Esa es una de las opciones, asociar con grupos de apoyo. Muchas veces hay que negociar con la familia para poder distribuir entre todos los que tengan posibilidades. Porque, por ejemplo, hay personas que viven a mucha distancia, hay personas que tienen sus propias enfermedades y que les impiden poder acompañar a ese paciente. Pero siempre hay lugares donde pueden llevarlos a que les den terapia, que los ayuden, siempre ir con el tratamiento médico constante, siempre ir con la parte de acompañamiento tanto para el paciente con Alzheimer como para las personas. Deberían existir a nivel institucional en todos los países del mundo ese tipo de grupos que puedan apoyar al paciente que es cuidador. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerle conciencia en él de que tiene que cuidarse de ti. Y vos dijiste algo muy importante, Raquelita, cuando dijiste que te dolió mucho cuando ella no te conocía o cuando empieza a perderse. Eso duele mucho a las personas y eso lastima mucho a los hijos, sobre todo, al tener que presentarse de nuevo. Papá, mamá, mira, yo soy Eduardo, soy tu hijo. Y te preguntan, pero no te reconozco, es que mi hijo es un niño de 10 años. Usted no puede ser mi hijo. Un día yo fui allá a la República Dominicana y la visité. Pues ella le regó a la familia entera que yo viajo y yo nunca la visito. Cuando voy allá, lo primero que hago es visitarla allá porque ella fue la que me crió. Entonces, ay Dios mío, ya hasta eso se le está olvidando, que yo voy y la visito y ya le dice a todo el mundo que yo no voy a visitarla, que yo viajo y no voy a visitarla. Pero vea qué importante eso que acabas de decir. ¿Qué provoca eso en ti? Un sentimiento a veces de frustración. Yeah. Sabes que estás ahí. ¿Qué provoca en la sociedad? Podría provocar un sentimiento de rechazo porque van a creer que lo que está diciendo es cierto. Y entonces estamos perdiendo esa empatía, esa compasión hacia las demás personas y hacia el cuidador. ¿Por qué? Porque el cuidador tiene la obligación de darle todo a esa persona. Incluso muchas veces se pierden a sí mismos. Te voy a contar, bueno, no sé en otros países, pero aquí en Costa Rica hay un proceso de incapacidad o de licencia más bien para personas que cuidan a personas gravemente enfermos, pero es por periodos de 6 meses y lo que le pagan es un 60% del salario. Wow, debería ser el triple, porque ese trabajo no es fácil, señores. Sí, no es fácil. Y como te es digo, bien agotador. Es agotador. Doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones finales y un llamado a la sociedad y a los familiares en cuanto a este tema tan importante? Como vemos, hoy estamos hablando de demencia específicamente, este tipo de Alzheimer. Lo más importante es hacer conciencia y entender que esos pacientes están viviendo su propio infierno, por no decirlo de alguna manera para que quede claro. Están viviendo su propia sensación de no saber, de no ubicarse en el tiempo, de que se les empieza a olvidar todo, y eso es un dolor importantísimo para ellos. Es importante, y un factor que me faltó decirles, y es importante que lo tengamos presente: cuiden mucho su audición. Cuando empiezan a tener problemas de disminución de la audición llamado hipoacusia, cuiden eso, porque es un factor que también provoca nuestro aislamiento social y provoca que tengamos más predisposición al Alzheimer. Como ven, tenemos muchas cosas que podemos hacer para prevenir, ya sea la aparición o la formación del proceso. Así que entonces cuidemos un poquito en esa parte. Todas las recomendaciones, ante cualquier problema, ante cualquier duda en cuanto a pérdida de memoria, consulten. Siempre hay una forma de empezar a cuidarse desde el principio. Ya existen estudios que podemos hacer a través de factores biológicos, a través de imágenes, para ver si hay algún daño que se esté produciendo en el cerebro, que no se podía hacer hace 5 años siquiera. Ahora ya lo podemos hacer y podemos mejorar.
Y en cuanto a mis redes, pueden localizarme en Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en TikTok. Excelente, muchísimas gracias. ¿Y su programa rapidito, qué días son y a qué hora? Mi programa sería Cambio Positivo, los sábados a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Boston sería a las 7 de la noche. Me debe una invitación para hablar del liderazgo, un liderazgo con propósito. ¡Ay, Dios mío! Tener las puertas abiertas. Y presentarle a su comunidad mi nuevo libro, El liderazgo que comienza en mí para cambiar el mundo. Así es. Doctor, lo quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Feliz resto del sábado. Y a todos ustedes, ya no hay tiempo para más. Y recordarle que nuestros libros están precisamente el nuevo libro bestseller. Ahí está también el Me pongo en tu zapato cuando recibo el diagnóstico, qué hacer, paso a paso, qué hacer. Están ahí todos los libros, el manual de AIP, el TDAH. Señores, Dios es bueno. Vayan a Amazon, busquen sus libros y el 10%, el 20%, ya lo estoy quitando 10, el 20% va a favor de la fundación en la República Dominicana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por este acompañamiento. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo sábado. Bye bye, mi gente. Feliz resto del día. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.